Buenas tardes. A ver cuántos somos. Buenas tardes. Somos 31 ya, tempraneros. Bueno, lo primero que voy a hacer es revisar las preguntas. No se las mandé, pero prefiero hacerlo así. No las que respondieron bien, sino las que respondieron mal. La verdad que me causaba mucha sorpresa algunas, ¿no? Bueno. La primera pregunta, ética y moral, la tarea de la ética es una válida, es la primera, similar a la gramática, ¿no? Eso está dicho en el texto explícitamente, y después las otras, que muchos las eligieron como correctas, como una recolección de los principios morales. Si la ética fuese una recolección, se transformaría en una ciencia empírica, y no es una ciencia empírica, es una disciplina filosófica, no es una ciencia, no tiene que ver con los hechos, no tiene que ver con los datos, sino con una reflexión. Y en ese sentido es que la ética es similar a la gramática porque establece las leyes implícitas que rigen nuestra conducta, así como la gramática estudia las leyes implícitas que regulan nuestro lenguaje. O sea, en ese sentido es parecido. Y después la otra, como fruto del sentido común, que la hayan elegido cuando en el texto hay una cita de Kant que dice que no es confiable el sentido común, porque en lugar de tener una visión objetiva de los valores, siempre vamos a intentar inclinarnos porque lo que nos gusta o nos conviene, ¿no? O sea que hay, el sentido común nunca es objetivo y nunca puede ser ciencia, ¿no? Si bien la filosofía no es una ciencia, es rigurosa, ¿no? Esto es, si hay algo que enlaza a la filosofía con la ciencia es el rigor. Lo que ocurre es que la filosofía no se ocupa de los hechos, ¿no? Sino del fundamento de los hechos. Y ocurre entonces con la ética, que como saben es una de las dos ramas de una disciplina filosófica que se llama axiología. La axiología tiene que ver con los valores, y los valores son o la belleza o la bondad. Bueno, en la segunda estuvieron más o menos bien, ¿no? Ahora, lo que también me causó mucha sorpresa es que hayan elegido como verdadera la primera, la que dice, el recurso de elevar a universal los datos basados en ejemplos es lo típico de la estrategia socrática, justamente es lo que no hace Sócrates, justamente lo que él critica siempre en esas conversaciones son los ejemplos, y por más que nosotros intentemos elevar los ejemplos a universal, eso nunca va a ocurrir, porque ya sabemos que de lo particular, de lo singular, de los ejemplos, de lo fragmentario, jamás se accede a lo universal. Entonces, bueno, me causó mucha sorpresa verlo varias veces repetido esto. Bien, la segunda es los valores como formas válidas para todos, no pueden surgir sino de la atenta observación y selección de los usos y costumbres. Le cabe lo mismo que a la primera. Si Sócrates intenta establecer a uno mismo en el orden de lo universal, nunca va a partir de la observación y selección de los usos y costumbres. Le corresponde lo mismo que a la pregunta de ética, no es una recolección. Sócrates no anda viendo qué es lo que hacen para hacer factor común de lo que hacen y decir, bueno, estas son las reglas morales, sino que hay digamos, un camino hacia una inmersión en las profundidades del ser humano, hacia su alma, ¿no? Bueno, la tercera es verdadera. Lo universal, central en los dichos socráticos, es la única forma válida de fundamentación, esa es verdadera. Nunca lo universal puede tener un origen empírico, es que yo creo que no leen la pregunta. Los valores que deben valer para todos no pueden ser el resultado de una colección, otra vez lo mismo. Me estoy dando cuenta que es bastante fácil el examen.
La tercera, esta también la eligieron un montón. O sea, elegían una correcta y la otra incorrecta. Y no se daban cuenta que eran contradictorias. Si salir de la caverna es el resultado del hartazgo, ¿no?, y la sospecha de que la vida en el oscuro, etcétera, etcétera, y esa la eligieron como verdadera. Entonces quiere decir que si yo me doy cuenta, me harto de estar en la caverna, ¿para qué necesito a alguien que me saque? Si yo me estoy dando cuenta del hartazgo. Son casi de sentido común las respuestas. La segunda es verdadera. La salida de la caverna sucede si hay alguien que nos obligue a hacerlo. Obvio. Por eso decíamos que la única manera de salir de la caverna es la educación. ¿Y cuál es el papel que cumple ese individuo que nos saca de la caverna? Sino que es un símbolo de la exigencia o de lo necesario de la educación. La tercera es verdadera. La luz cegadora y dolorosa es el signo de la distancia que existe entre esos dos ámbitos. Claro, y la tercera también es verdadera. El regreso a la caverna implica un rasgo ético. Les digo algo, no apliqué en la corrección el criterio que utilizan los formularios. Esto es, si ustedes dejaban de seleccionar una pregunta verdadera, no anulaba la pregunta en general, ¿eh? El recuperario ya les dije cuándo, creo que es el 29 de junio, pero tienen que aprobar el segundo parcial para dar el recuperatorio. En vez de ver cuándo es el recuperatorio, ¿por qué no atienden, ¿sí?, a esto? Bueno, las de Aristóteles. La primera es verdadera, es una obviedad. Esa la pegaron todos, no hubo ningún problema con esa, ¿sí? Después, otros eligieron. La idea del bien en Platón es punto por punto equivalente al motor inmóvil. Falso. El segundo parcial, no sé, después me fijo. Qué cosa, ¿eh? A ver que me están enloqueciendo con... Bueno. La segunda. Esa pusieron un montón como verdadera, y esa es verdadera para Platón, pero no para Aristóteles, porque para Aristóteles el alma no es inmortal. El alma no es como en Platón, que ha experimentado de algún modo lo divino y entonces pasa por el río del olvido, el río del olvido hace que olvide, y cuando en la experiencia común hay algo que lo conmueve, es como que recuerda, ¿no? Y es el motor del ascenso, ese anhelo de absoluto es el motor del ascenso del alma a Dios. En Aristóteles no hay nada de eso. Y la pusieron como verdadera. Bueno. Después decimos la fecha. Por favor, atiendan a la clase, no se preocupen por ese tipo de cosas, ¿sí? Me ponen nervioso. Ya bastante nervioso estuve con los exámenes. Esta tercera, la idea del bien en Platón es punto por punto equivalente al motor inmóvil. Falso, ¿no? Falso. Porque, bueno, tienen alguna coincidencia. Están en la cúspide, ¿sí? Pero el motor inmóvil de Aristóteles no es sino la cúspide de una realidad a la cual uno aspira, pero no aspira porque el alma lo lleva a eso, sino que ejerce el motor inmóvil una atracción sobre la totalidad de las cosas, muy diferente a lo que dice Platón. Después, en tanto poseedor de un alma inmortal, según Aristóteles, nos espera otra vida. Falso. En Aristóteles, cuando uno, ya lo vimos, está claro en la Ética Nicómaco, no hay otra vida para Aristóteles y por lo tanto tampoco ni premio ni castigo. La el teleologismo, es la noción que explica el por qué tenemos apetencia de algo absoluto, es verdadera. Recuerden que teleologismo, igual me pusieron teologismo, ¿no? El teleologismo es una noción que atraviesa todo el pensamiento aristotélico, donde tenemos con claridad esa idea en las cuatro causas: la formal, la final, la causa agente y la causa material, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el poroto se vuelva poroto? Sino la forma.
¿Mm? Y eso tiene que ver con la teleología. Así como hay una consumación para los seres vivos, también la hay para el hombre, y en el hombre tiene que ver con la plenificación de su cualidad distintiva, ¿no? Y la F, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, es también verdadera. Porque si bien hay una suerte de plenificación de la existencia en el hombre prudente, esa plenificación, como después respondieron mal en la siguiente, no es una posesión permanente. ¿No? Justamente, en tanto la ética es una disciplina que está basada en principios que son variables, y eso tiene que ver con los seres humanos, con la ciudad, con la política. No hay principios como en la matemática, en la teología o en la física. Entonces, no hay un punto de la vida del hombre en la ciudad donde él pueda decir, he alcanzado lo absoluto. ¿Se acuerdan que decíamos, esto es como una constante lucha? Todos los días debo yo preservar mi condición de prudente y no hay ninguna garantía de que no vaya a regresar a un estado de plenitud menor. Es muy como de ahora. No es Platón con la ética intelectualista que cuando uno conoce el bien se vuelve irremediablemente bueno. Bien, la quinta, el hombre prudente lo es porque es capaz de percibir, ahí sonamos. No hay nada que percibir en el hombre prudente, sino hacerse de hábitos adecuados, ese justo medio, ese tal como lo haría un hombre prudente, que sea una deliberación. Todo eso es lo que orienta la buena conducta y que hace al hombre prudente. Pero no es una idea percibir la prudencia como idea. Eso es platónico. Y esta segunda tampoco es verdadera. El prudente, una vez que ha accedido a esa condición, es invulnerable. No puede regresar a un estado menos perfecto. Bueno, lo acabo de decir. ¿Es posible encontrar una continuidad entre el hombre prudente y quien contempla a Dios? Por supuesto. Eso también lo dijimos. Si bien la contemplación de lo divino parece estar reservada al filósofo, el filósofo debe ser también un hombre prudente, porque si no, no tendría la capacidad, la aptitud para poder acceder a Dios. ¿No? Y esta, bueno, en esta naufragaron muchos. El justo medio entre dos extremos es el punto equidistante. No, no es el punto equidistante, porque equidistante habla de que sería una cuestión geométrica, y Aristóteles dice claramente el punto medio referido a mí, a mis propias condiciones y posibilidades. El justo medio geométrico haría que todos los actos virtuosos sean iguales. Bien. Y la última es verdadera, tal como lo haría un hombre prudente, es una afirmación antiplatónica, porque en lugar de tener un modelo ideal con el que medir las propias acciones, el modelo resulta ser otro hombre que justamente es virtuoso. Ahí tienen, bueno, ya está. Bueno, esperen que me tengo que tranquilizar un poquito. ¿Sí? De todas maneras, los exámenes tienen un promedio de sí, casi 5 en el turno tarde y más de 5 en el turno noche. Hubo muchos problemas en el turno noche porque por alguna cuestión del famoso Outlook, muchos exámenes no me llegaron, ¿no? Y con ustedes hubo algunos que me llegaron un poco más tarde, pero bueno, supongo que se solucionó todo. También supongo, esto me lo tendrán que decir, que les llegó el comprobante, la constancia del examen, ¿no? Por ejemplo, Laura, te llegó. Sonia le llegó. Karina, sí. Bueno. Bien, eso me tranquiliza porque ese es un programa que yo hice con mucho trabajo y investigación también, porque para mandar mails desde una aplicación no, hay que, bueno, hacer unas cuantas cosas. No es que yo tomo lo de ustedes, pinto el mail, no. Eso lo hace todo un programa. Así que, bueno, fenómeno.
Bien, hablemos. Hola, profe. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. A mí me llegó lo que estaba explicando recién, de haber recibido el parcial, pero no me llegó nunca una nota y hasta el día de hoy no tengo nota. No sé qué es lo que me saqué, si estoy para infartarme o no, y por porque ya eso pasaron varios días y me lo tienen compañeras que estuvieron conmigo lo que mandar recibieron. un mail. Decime quién sos. ¿Karina Ferreira? Ferreira Karina. Bueno, ahora Profe, me fijo. yo tuve el mismo problema. Sí, usted me nombró recién que era... eh, Bueno, escúcheme, no me lo sigan diciendo. Mándenme un mail diciéndome todavía no me llegó la nota, por favor, ¿sí? Y sí, mándenme también el examen, porque es probable que no haya llegado el examen, ¿sí? Hagan eso, por favor. Los que no les llegó la constancia del examen, mándenme el examen, no me digan, no me llegó la constancia, mándenme el examen directamente a la dirección que ya conocen, ¿sí? Bueno, sí, sí, nosotros, bueno, incluso tuvimos problemas para entregar porque no nos mandaba. Entonces, de mi parte, habrá tenido varios exámenes. Usted me bueno, por eso mandó les digo, que tomaba el ¿no? primero. Así que, bueno, Ahora, le mando la constancia. no, la constancia no, yo quiero que me manden el examen, pero ya me lo mandan ya, porque ya les di las respuestas, entonces queda un poco, este, hay inequidad porque con los demás, entonces por favor, háganlo ya, mándenlo ya el examen. Si ustedes me mandan el examen dentro de una hora, entonces no lo voy a tomar en cuenta, porque yo ya di las respuestas, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Bueno, Sí, sí, se entiende, se entiende. vamos al futuro entonces, ¿sí? Que es intenso. Como les dije, tenemos, creo que son 5 clases más, ¿no? O sea, tenemos, el próximo martes no hay clase, porque es el 25 de mayo. Después vendría 25 y 7, 32, el 1 de junio, o sea, 1 de junio, 8 de junio y 15 de junio serían las 3 clases que nos quedan, ¿no? Aparte de la de hoy. O sea, hoy vamos a empezar y terminar con San Agustín. Y después nos van a quedar, las clases que queden van a ser sobre Kant. Yo creo que en la página web está todo, pero me voy a fijar bien que esté todo lo necesario. Para San Agustín, el único texto que tenemos es el de Alejandro Lumerman, que se llama Agustín de Hipona. Bueno, ese es el único texto para Agustín. Pero para Kant tenemos, a ver, el texto del profesor Carpio, el texto del doctor Caimi y el texto mío, ¿no? Son 3 textos sobre Kant. E incluso creo que hay un libro que se llama Kant de Otfried Heffe, que para el que quiera profundizar o aclarar, lo tiene ahí. Por otra parte, en internet van a encontrar miles y miles de artículos sobre Kant, y también está, creo yo que está, en lo que se llama la Fonda Filosófica. Hay creo que 9 videos sobre la crítica de la razón pura. Además van a tener, o ya tienen, la clase que supongo que está, me voy a fijar, el PowerPoint de la clase sobre Kant, y está obviamente la grabación de la clase sobre Kant entera, son varios videos. Entonces, ¿cómo? A mi modesto entender, no, Spinoza no lo vamos a ver. A mi modesto entender, Kant es fundamental para todas las carreras de ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque el pensamiento de Kant es un punto de referencia para todo lo que ocurre después. Cuando estudien a Piaget se van a acordar de él. Cuando estudien, no sé, en otras carreras me voy a fijar. Bueno.
Fillinger, muy ¿Profe? bueno el examen, sí, me acuerdo del Gracias. examen de Fillinger, sí. Estaba justo entrando a ver los textos. Sería El idealismo trascendental, creo que es de Carpio, el Ese que es de está en Carpio, el. sí, Ese señor. es el de Carpio. Sí, Y hay uno de Caini sí. dijo, que dice el Mario Caini contexto. es el traductor de la crítica de la razón pura. Eso, ese mismo. Sí, Es la están esos introducción dos. que, como es amigo mío, me la regaló. Y no está el libro Ah, de Jefe, un libro que se llama Kant. ahí le digo. Espere. Y fíjate que debe haber un artículo mío sobre la moral, sobre la ética kantiana. Ese igual está en el módulo 2, así que no debe estar ahí. Está en el No, en el módulo 2. módulo 2 sí está el suyo, pero los otros Bien. de Kant no lo vi. Y está Bueno, está el bien. PowerPoint y la clase, está todo Es en el blog de Kant. suficiente. Listo. Prepárense porque no es fácil. ¿Eh? Y Sartre, porque Spinoza dijo que no, Sartre No, tampoco. tampoco. No se Listo, puede. Imposible. listo. Es Para imposible. adelantar lectura la semana que viene que no tenemos clase. Eso. El jueves voy a mandar el trabajo práctico sobre San Agustín. ¿Sí? Hay toda una controversia en la cátedra porque unos les dicen Agustín de Hipona y otros les dicen San Agustín. Depende de la procedencia, ¿no?, espiritual. Bueno, si no hay nada más que hablar, me pongo a hablar de San Agustín. ¿Sí? A ver si se ponen más buenos todos. Profe, Sí, para pasar en limpio lo del próximo examen, digamos, a los temas que nos quedan por dar, ¿cuáles serían? San Agustín y Kant. Ok. Y con la misma lógica. Esto es que me parece perfecta, porque a veces la pegan con la selección del multiple choice y con eso zafan. ¿Vio? Esto no es para zafar, sino que esto de fundamente su elección me parece perfecto. Para la semana que viene, ustedes tienen que tener hecho el trabajo práctico de San Agustín, que se los voy a pasar el jueves. Pero obviamente acá lo pueden empezar a leer ya, en 5 minutos, si quieren. Va, en cuanto termine la clase. Pero vayamos a Agustín. Siempre es difícil y en un rato hablar de alguien tan importante. Pero les voy a dar algunas Profesor, claves de lectura, ¿sí?, para Agustín. La primera cuestión es: atiendan a las 3 conversiones de San Agustín. La conversión a la filosofía, la conversión al neoplatonismo y la conversión al cristianismo. Esa es una de las claves de lectura para comprender a Agustín. La otra, y que tiene que ver con las conversiones, es que la vida de Agustín tiene mucho que ver con la filosofía de Agustín, con el pensamiento. Cuando hablo de su vida, hablo de cuestión biográfica. Una persona intensa, una persona apasionada, que anda o anduvo toda su vida a la búsqueda de una verdad firme hasta que la encuentra. Esa búsqueda de una verdad firme, segura, incontrovertible, tiene como hitos sus conversiones. Entendemos por conversión una transformación radical de la propia existencia. Hay un hecho que inaugura para mí una nueva visión de la vida. Y ese hecho y esa visión resultan ser de una contundencia tal que podríamos decir se vuelven irreversibles. Entre paréntesis les digo, esto está basado en que después se los voy a mandar, un texto de Michel Foucault, de un libro que se llama Hermenéutica del sujeto, donde se habla del fenómeno de la conversión. Uno, ustedes ya lo conocen, es la conversión platónica. La conversión platónica consiste en una serie de puntualizaciones. El más importante es el giro en la mirada. Dejar de estar absorbidos por los entes espaciotemporales y girar la mirada hacia el orden de las ideas. El peso de la transformación platónica está en el conocimiento.
el nombre griego es epístrofe, e implica no solamente un cambio, como decimos, simplemente intelectual, sino un cambio radical. Cuando quiero radical quiero decir de raíz. Es una transformación total. Es lo que le ocurre al que está en la caverna y es sacado fuera de la caverna. Vieron que en el texto habla de una transformación radical. Bueno, está de algún modo inspirado en estas puntualizaciones que hace Michel Foucault acerca del fenómeno de la conversión. El segundo modo de la conversión, Foucault lo destaca en la época helenístico-romana y está asociada sobre todo a una escuela de pensamiento que tuvo mucho peso en la Roma imperial, que es el estoicismo. ¿Qué diferencia hay entre la conversión platónica y la conversión helenístico-romana? Que esta última no hace tanto hincapié en lo intelectual, no hace tanto hincapié en el conocimiento, sino en la adquisición de hábitos, un poco a la manera aristotélica. Les doy un ejemplo. Una de las prácticas a las que se someten los estoicos, si se los dije, discúlpenme, es el examen de conciencia. Cuando termina el día, Séneca llega a la casa, se sienta, reposa y reflexiona. Esa reflexión no es una reflexión al azar, sino que está orientada explícitamente hacia una visión completa del día que ha pasado, ¿no? Es una observación meticulosa de lo que yo he hecho en este día, pero tiene una finalidad, esa reflexión, que es ver en qué momento yo no fui dueño de mí mismo, en qué momento hubo un enojo, hubo un acto injusto, ¿sí? Y esto es así. Una vez que yo he detectado en qué momento del día me he salido de la norma, entonces lo que hago es escudriñar en ese fenómeno, encontrar cuáles fueron los causantes, cuál era la situación, o sea, cuáles eran las circunstancias que rodearon a esta mi salida fuera de tono, para que el próximo día, esto es mañana, cuando diferencia entre qué y qué, no sé, no entiendo. La diferencia entre la conversión platónica y la helenístico-romana es que en la helenístico-romana el peso no está en el conocimiento, esto no quiere decir que no importe el conocimiento, pero que está más puesto en una cuestión de adquirir hábitos. ¿Y cómo se adquieren los hábitos? A través de técnicas. Y una técnica es esta, la del examen de conciencia. Entonces, una vez que yo he detectado en esta revisión de mi día reflexiva cuáles fueron las circunstancias que me condujeron a tomar esa acción que yo juzgo como inadecuada, eso lo que hace es que me nutro de eso. ¿Por qué? Porque mañana, cuando aparezcan circunstancias similares, estoy ya como preparado para que no vuelva yo a salirme de tono, no vuelva a transgredir mi propia normativa. Todo esto tiene un fin, y ese fin es la felicidad, otra vez. Es un continuo en la historia de Occidente que todas las éticas conducen a la felicidad. Pero en este caso la felicidad no es, como en el caso de Platón, la contemplación, o en el caso de Aristóteles, el hombre prudente y la contemplación también, sino que es un apropiarse de sí mismo, un saberse dueño de sí mismo. Es como que se establece en mí una ciudadela invulnerable, pero ya no de un origen divino, como en el caso de la ética intelectualista platónica o socrática, sino que es el resultado de una suerte de intenso y específico trabajo sobre mí mismo. Bueno, todo esto que se lee en los libros de autoayuda, mucho lo inventaron los estoicos. Lo inventaron, lo crearon los estoicos.
pero no era la pretensión hacerse millonario vendiendo libros, ¿sí? Sino justamente encontrar una manera propia de vivir. Y esto no lo hacían solos, sino que se juntaban. Por ejemplo, iban a una casa de campo, ordenaban a los esclavos que hicieran una comida opípara, ¿no? Iban a caminar durante todo el día, y cuando volvían y estaba la mesa servida, se iban a comer con los esclavos, ¿no? Todos son ejercicios de templanza. ¿Por qué? Porque esa templanza lo que hace es que podamos valorar cuáles son los verdaderos bienes. Y obviamente, como ya ustedes habrán dado cuenta, los verdaderos bienes son aquellos de carácter espiritual y no aquellos que tienen que ver con lo sensorial, con lo emotivo, con las pasiones. Pero como digo, aquí en los estoicos lo que tenemos es una búsqueda de una propiedad, pero no de apropiarse de algo, o en todo caso, de hacer una vida propia, de encontrar yo mi propio sesgo, mi propio carácter. Otra, por ejemplo, es la del gendarme interior, así lo llaman. Es algo así como una construcción especulativa en nosotros, donde instituimos a un gendarme que pide credenciales, o como si fuese un guardia de aduana, que pide credenciales. ¿A quién le pide credenciales? A las representaciones, ¿no? Esto es, las representaciones son como examinadas por esta suerte de sensor interno, y le pide credenciales, y le pregunta qué viene a hacer aquí. O sea, todo esto es en sentido figurado, ¿no? Pero si, por ejemplo, de pronto se me aparece una representación que tiene una intención lujuriosa, o alguien que se me aparece a mí la intención de poder aprovecharme económicamente de alguien, es ahí en el momento donde aparece este gendarme interior pidiéndoles credenciales y desechándolas cuando esas credenciales no son suficientes, ¿no? Pero es como que dijéramos, yo hablo de representaciones, aquí podemos hablar de motivos, intenciones o pasiones que nos sobrevienen, y entonces en lugar de dejarlas entrar, les pregunto qué quieren. Y ese qué quieren tiene que ver con que pueda yo preservar mi autonomía. Aquí hay otro bien que también hemos visto en los otros ideales de felicidad en el mundo griego, que es la autarquía, la autonomía. Y por fin, el tercer tipo de conversión es el cristiano. En el cristiano, a diferencia de los otros dos, lo que existe es la irrupción de algo que está fuera del tiempo, algo que está fuera de la historia, podemos decir. Esto es una interpelación que el converso interpreta como proveniente directamente de Dios o de la divinidad. El prototipo de esa conversión son dos. Una es la de San Pablo, pero después he leído que quizás no fue tan así, pero tomémosla como que es así, porque lo que importa más que el hecho histórico es que comprendan cuál es el fenómeno, ¿no? San Pablo se llamaba Saulo del Tarso. Era un judío era un judío muy educado. Saben que en esa época la cultura, lo que se llamaba cultura, sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano, era griega, ¿no? O sea, la lengua común era el koiné, que es una especie de lengua franca, se llama, como ahora es el inglés, ¿no? Un ejemplo les doy. Saben cómo murió Julio César, ¿no? Lo matan en el año 44 a.C., justo entrando al Senado, justo frente a la estatua de Pompeyo, que había sido su amigo y después su enemigo, y que en el momento en que
lo están matando, descubre que uno de los que lo está asesinando es un hijo adoptivo de él, que se llama Bruto. Entonces, según la tradición, se lo dijo en griego. Le dijo, kai su teknon, que quiere decir, y tú también, criatura, o hechura, o hijo, ¿no? Esto habla de que todos los romanos ilustrados sabían griego. Y también vean ustedes que los empleados administrativos del imperio, muchos eran esclavos griegos. Y además, los romanos, cuando en el siglo III a.C. conquistan Grecia, quedan fascinados con los griegos y se van a estudiar a Grecia. ¿Sí? Todos hacen eso. Como antes los argentinos se iban a París, los romanos se iban a Grecia. Bueno, esto respecto de Saulo del Tarso, que nació en una ciudad del Asia Menor, o sea, de Turquía, y que además de ser un judío ortodoxo, era un perseguidor de los cristianos. Piensen que en esa época Jesús muere en el año 33, estamos hablando unos 15 o 20 años después de la muerte de Jesús. Los cristianos no eran sino una secta herética dentro del judaísmo. No eran cristianos, no se llamaban cristianos. Eran unos judíos que tenían una visión diferente del que digamos, la ortodoxia religiosa judía disponía. ¿Y qué era Saulo del Tarso? Un perseguidor. Los quería terminar con el cristianismo. Entonces está la famosa historia llamada la ida a Damasco, que ahora queda como un emblema, ¿no? Fue mi ida a Damasco, que está yendo y una voz desde el cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una luz, y San Pablo se queda ciego. Saulo del Tarso era, en ese momento, San Pablo era Saulo del Tarso. Y un cristiano que se llamaba Ananías le impone las manos y le devuelve la vista. Y desde ese momento, San Pablo se transforma en el más furibundo difundidor del cristianismo. No sé si saben que las cartas de San Pablo que están en la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento, son decisivas. ¿Por qué? Porque San Pablo se da cuenta que el mensaje cristiano no es algo local, no es una cuestión que pueda involucrar solo a los judíos, esa era la idea de San Pedro, sino que este mensaje del cristianismo era para todos. Sí, por todos lados. Por eso viaja mucho. Y están las cartas a los tesalonicenses, a los cristianos de Corinto, a los cristianos de Roma, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí? San Pablo, en este caso, es extraño porque no hay como las epístolas exactamente. Hay una intervención externa que lo interpela y lo transforma. Y esa transformación resulta ser radical y lo expone a un horizonte de sentido absolutamente nuevo y del cual ya no hay marcha atrás. Y el otro, quizá más claro, ejemplo de conversión cristiana es el de San Agustín. San Agustín vivía siempre perturbado porque eso que él buscaba tanto, que era la felicidad, la plenitud, estaba siempre trastabillando, destituyéndose, porque era un tipo muy apasionado. O sea, en otros términos, le gustaban las mujeres. Era un concupiscente, un incontinente. Vivía siempre apasionándose y después arrepintiéndose, ¿no? Si ustedes leen las confesiones de San Agustín van a ver, hasta en un momento dice, Dios, dame la castidad, pero no todavía. ¿No? ¿No? Un poquito más, un ratito más, ¿no? Bueno, la cuestión es que estaba en ese estado de perturbación en una casa de campo, que ya se llamaba Principiano, eso está contado en las confesiones. Confesiones no tienen el sentido nuestro de confesión, sino que en aquella época quería decir más bien testimonio de alabanza.
estaba en el jardín y escucha a unos chicos que en la casa de al lado dicen tole lege, que en latín quiere decir toma y lee, toma y lee. Entonces él lo vivió como un mensaje. Entonces fue, tomó el Nuevo Testamento, lo abre y lee, invístete de nuestro Señor Jesucristo. Basta de francachelas, basta de mujeres, ¿no? O sea, eso, invístete, personifícate como nuestro Señor. Y esa lectura, ese episodio, fue definitivo. Entonces ahí tienen el esquema de la conversión cristiana, que es esta interpelación proveniente de una fuente transhistórica, o sea, no es que a él son los chicos, él interpreta que los chicos no son sino un instrumento de Dios, que le está diciendo, toma y lee, y justamente lo que leyó lo transforma. Bueno, tienen ahí entonces el primer esquema interpretativo para las conversiones. La primera conversión, les digo, es a la filosofía. Agustín lee un libro perdido, una obra perdida de Cicerón, que se llama El Hortensio, donde dice, muy simple, si quieres desprenderte de la filosofía, alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Si quieres desprenderte de la filosofía, vas a tener que hacerlo utilizando argumentos filosóficos, ¿no? Como diciendo, voy a negar la filosofía, fantástico, pero para negarla necesito de la filosofía, como diciendo, bueno, esto es algo importante porque no tengo salida, ¿no? Y en otro sentido, saben que Agustín había estudiado retórica, en esa época era muy importante, estamos hablando del siglo V después de Cristo. Es una época, o sea, Agustín nació en el norte de África, en un lugar que se llamaba Sagaste. Le llaman San Agustín de Hipona porque fue el obispo de Hipona. Pero la ciudad más importante en esa época, es como Túnez hoy, es Cartago. Él estudia en Cartago. Y se hace, evidentemente, una persona con una extraordinaria capacidad, ¿no? De una inteligencia arrasadora, apabullante, avasallante, pero también un apasionado, ¿no? Entonces elige esa carrera porque para conseguir fama y dinero, ¿sí? Que de hecho termina siendo un gran retórico, pero cuando lee al Hortensio de Cicerón se da cuenta de que lo que le propone la filosofía es un fin más alto, una vida más interesante, podemos decir, que la del simple estar ganando o perdiendo casos en los tribunales, como si fuese un abogado, ¿no? Como diciendo, esto que me está proveyendo, me está siendo proveído, que es el pensamiento filosófico, no es un bien que se pueda intercambiar, ¿no? Es algo valioso y que tiene que ver con una cierta integridad para la persona humana, ¿no? La segunda conversión, que es importante, quizás más importante que la primera, es que Agustín, saben ustedes, se había hecho maniqueo. Muere un amigo de él y esa muerte le produce una conmoción tremenda. Para él todo era tremendo, ¿no? Todo era muy intenso. Y se interroga por qué sufre. Y si llevamos más a fondo la pregunta es por qué existe el mal, ¿no? En este caso el mal es el sufrimiento. Y entonces se hace maniqueo. El maniqueísmo es una, llamémosle una secta, no nos interesa demasiado los detalles, pero sí saber que ellos consideran que el bien y el mal son dos principios cooriginarios e irreductibles. Cooriginarios quiere decir que nacen juntos. Vieron que el cristianismo dice que el mal es porque Satanás, o digamos, es un ángel caído, ¿no? Pero no da una respuesta en ese momento. Ahora voy a decir la respuesta. No quiero meterme en líos. Los maniqueos entonces consideran que el bien y el mal son dos principios cooriginarios e irreductibles.
Cuando digo irreductible quiero decir que uno no puede reducirse al otro, sino que van a estar los dos siempre, permanentemente. Y existe un lugar privilegiado para esa contienda cósmica, que es el alma de cada uno de nosotros. O sea, en nosotros está presente de un modo consistente y permanente esa intensa disputa entre esos dos principios. Además tenían una concepción un tanto arcaica de lo divino, porque pensaban que lo divino era una materia sutil, pero una materia al fin. Pero lee a los neoplatónicos, supongamos que se supone que lo que leyó son las Eneadas de Plotino. Plotino sería un griego nacido en Alejandría de principios del siglo III después de Cristo, que era una suerte de místico. No escribió nada, sino que todo lo que sabemos de él es porque su discípulo Porfirio le tomaba apuntes, digamos, de todo lo que hacía y decía. Pero era una persona que vivía, podemos decir, ebria de la divinidad, ebrio de Dios, como decían después de Spinoza, ¿no? Ese era Plotino. Pero ¿qué dice el neoplatonismo? ¿Qué es eso, no? En el texto de Agustín dice, me llegó entonces a mí unos libros de los platónicos. Era una época careciente de saber, y el lugar donde nació Agustín, ¿no? No podían distinguir entre Platón y los neoplatónicos cuando tienen 500 años de diferencia, ¿no? Por lo menos, más de 500 años. Tampoco Agustín sabía griego, ¿no? Le tenía repulsión al griego, nunca pudo aprenderlo. Para el neoplatonismo existe algo así como una idea una, que es lo uno, y existen después unas formas degradadas de lo uno, que es, bueno, no importa lo que fuere, pero a lo que aprendió Agustín de los neoplatónicos son dos cosas. Una, que Dios es inmaterial, que Dios es puro espíritu, que no está compuesto de ninguna materia. Esto, todos los que estudiamos a Platón y Aristóteles sabemos que es así. Dios, en el caso de Aristóteles, que lo podemos asimilar de algún modo al uno de Plotino, justamente es perfecto porque carece de materia, eso lo sabemos que es puro acto, ¿no? Entonces, 7 años fue maniqueo, Agustín. La primera certeza que le otorgan los neoplatónicos es que de un modo verosímil puede pensar a Dios como inmaterial. Esto es como perfecto, como puro espíritu. Y la segunda notificación que recibe Agustín por parte de los neoplatónicos es la concepción del mal como carencia. Esto es fantásticamente platónico y alumbrador, iluminador, digamos. ¿Qué quiere decir? El mal es carencia, quiere decir que el mal no existe como tal, lo que existe es la lejanía del bien. Esto es, pensándonos platónicamente, si yo me comporto de un modo vulgar, de un modo grotesco, si yo solamente obedezco a las inclinaciones egoístas del cuerpo y de los sentidos, en realidad no es que esté siendo poseído por el mal, sino que ese fenómeno podría ser interpretado como una lejanía de la idea de perfección de lo humano. Entonces no es que el mal existe como algo real, como pensaban los maniqueos, sino que el mal se nos aparece como ausencia del bien, como distancia entre la perfección que claramente está en el orden de las ideas y la imperfección que está exactamente, Noelia. Bien, sí, algo así. No es que existe el frío y el calor, existe el calor. La lejanía del calor es el frío, pero no existe el frío como tal, ¿sí? Llamémoslo así. Pero en este caso existe el bien como tal. Si por decisión mía
me alejo de esa posibilidad, no es que caigo en el mal, me despego del bien. ¿Está claro? Esta es una gran idea, no me lo pueden negar. ¿Sí? Una gran idea. La otra cuestión, ¿sí?, es lo que tiene que ver con el pecado original, ¿no?, y con el libre arbitrio. Si queremos entonces ahondar en la búsqueda, pero ya en perspectiva cristiana, de cuál es el origen del mal para Agustín está en la perfección de las ideas y la imperfección del espacio temporal, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ahora me olvidé. Del pecado original, ¿no? Los males humanos provienen directamente de esa transgresión cometida en el origen de los tiempos, ¿no?, que es ese pecado de soberbia, de querer ser como Dios. Acá no fue la lujuria entre Adán y Eva lo que nos precipitó a este valle de lágrimas, sino que es el querer ser como Dios, ¿no?, más bien lo que podemos llamar la arrogancia, el orgullo, ¿sí? Ese es el origen de todos los males. O, si ustedes quieren, en una visión más cristiana, el origen de los males está en la desobediencia, ¿no?, en no querer estar como amparado por las leyes de, en este caso, de Dios, ¿no? Ese es el pecado de Adán y Eva. Y eso se llama culpa vicaria, ¿no? La culpa vicaria es una culpa que se va trasladando inexorablemente de generación en generación, ¿no? Ahora bien, ¿hay alguna manera de poder sustraerse a esa mácula, a esa mancha, que por el solo hecho de ser humanos, nacidos de humanos, llevamos encima? No, le estoy diciendo que no es la fornicación, ¿no? No ese es el asunto. El asunto, eso es la imaginería popular. Es el orgullo, el querer ser como Dios, ¿sí? Bueno, la cuestión no es si se acostaron o no. La cuestión es la desobediencia, queridos. Esa es la cuestión. Si la desobediencia fue tener relaciones sexuales entre los yuyos o cualquier cosa. No es eso. Lo importante aquí es la desobediencia. No importa exactamente lo que hicieron. Lo que hicieron fue desobedecer. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos sustraernos a esa mácula? Porque, ¿qué dice Agustín? Esa mancha, ese pecado original, tiene dos efectos devastadores sobre nosotros, que son que obnubila nuestro entendimiento y debilita nuestra voluntad. Ese es el efecto que tiene el pecado original sobre nosotros. Atiendan bien. Vieron que yo me llamo Pastor, ¿no? Eduardo Pastoros. Bueno, me parece que me convierto, me vuelvo Pero eso no tiene que ver con la religión, tiene que ver que cuando yo trato de explicar o de contar o de describir un pensamiento, la única manera que tengo es asimilarme a él. O sea, como ya les dije, cuando doy Platón soy platónico, cuando doy Kant soy kantiano, y cuando doy Agustín soy cristiano. Pero es como si fuéramos actores y nos tenemos que meter en el personaje. En este caso el personaje es el pensamiento de un gran pensador como lo fue Agustín, ¿no? No es cuestión de ponerse el traje de autores menores tampoco, ¿no? Bueno, fíjense entonces el efecto devastador que tiene sobre nosotros esta mácula originaria de la transgresión digamos, en el paraíso, en esa vida donde el hombre y Dios vivían en armonía, porque esa es la cuestión. Recuerden que la palabra religión quiere decir volverse a ligar, religar. La religión es el procedimiento humano
que tiene como meta volver otra vez a esa integridad del origen como está contada en el paraíso, ¿no? Bueno, digo que el efecto devastador es, entonces, debilitar nuestra voluntad y obnubilar nuestro entendimiento. ¿En qué consiste esto en la vida práctica? Debilitar nuestra voluntad es lo que nos impide ir más allá de nosotros. Y debilitar nuestro entendimiento es aquello que nos hace confundir lo que son el asunto de lo creado con el creador. Aquí, en lugar de tener copias como en Platón, lo que tenemos son criaturas. Esto es, una cosa es el creador, digamos las ideas, otra cosa son las copias, digamos las criaturas. Entonces, nuestro entendimiento se ve obnubilado y el efecto de esa obnubilación es que confundamos a las criaturas con el creador y que nos regocijemos, nos solacemos la palabra un poco más, que tengamos una inclinación por los bienes mundanos. Justamente porque como no podemos ver con claridad y nuestra voluntad está de algún modo debilitada, nos entregamos ingenuamente al mundo. Y ese es el mundo de lo no valioso. Y mientras más perseveremos en el disfrute de las cosas mundanas, más lejos se nos aparece la verdad. Ahora, ¿cómo es que podemos sobrellevar esta falencia con la que nos embarga esa transgresión cometida en el origen? Y es a través, hay varias cosas, pero vamos a una tensión que está también en el texto de Alejandro, que es la tensión entre la fe y la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que hay verdades de fe y verdades de razón. O sea, nadie va a demostrar jamás, ni es posible de ser demostrado, que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, no hay ninguna posibilidad de que a través de una demostración histórica, psicológica, sociológica, la que ustedes quieran, se puede demostrar eso. Pero por otra parte, sí lo que podemos tener en cuenta es indicios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros acceder o dar asentimiento a una verdad proclamada por los evangelios que dicen Jesús es el Hijo de Dios? O sea, como eso no es demostrable, ¿no? Pero hay indicios ¿dónde? Entonces les doy un posible ejemplo. En el Imperio Romano, o en Roma, si yo tengo una hija o un hijo, no lo quiero o no lo puedo mantener o lo que fuera, lo tomo y lo tiro en la esquina. Lo dejo en la esquina y que se lo coman los perros. O que alguien lo recoja y lo tenga como esclavo, en el mejor de los casos. No había ni una sanción, digamos, inmediata. No voy a hablar de religión, voy a hablar de San Agustín. ¿Sí? Por una parte, no hay una sanción social a eso. Y tampoco hay una sanción de las leyes. Primero, porque el pater familias era dueño y señor de bienes y personas y podía hacer absolutamente lo que quisiera con los que estaban bajo su imperio, podemos decir. Ahora, de pronto aparece un individuo, ¿no?, en un suburbio del imperio, como era en esa época Israel, y dice algo que transforma radicalmente la historia de la humanidad. Dice que todos somos iguales. ¿Saben que para un griego o para un romano, solamente pensar que un hombre era igual que una mujer en cuanto a su espiritualidad era absurdo?
Las mujeres claramente son seres inferiores, no solamente físicamente, sino intelectualmente. Pero además, y peor, los esclavos. ¿Cómo yo voy a ser igual que un esclavo? ¿No? ¿Y cómo se corrobora eso? Diciendo, todos somos hijos de Dios. ¿No? Todos somos hermanos, todos somos iguales. Nosotros que vivimos hace más de 2000 años en esa cultura, nos parece obvio eso. Pero en la época en que surge, en Roma y también en el mundo griego, es absurdo. Tienen que tomar conciencia de lo abismal que era esa concepción, la diferencia abismal entre esa concepción cristiana y el sentido común de esas personas. Ahora bien, y aquí viene la reflexión. ¿Implica o no esta concepción cristiana de establecer que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos los mismos derechos? ¿Eso parece o no parece ser un salto cualitativo en la historia de la humanidad? Entonces, si nos parece verosímil esta afirmación de que indudablemente es un salto cualitativo, es un salto en la calidad, en lo que hace a lo humano, esto que estableció el cristianismo, entonces ahí tengo un signo, tengo un argumento, podemos decir, o una certeza de que efectivamente esto que hizo el cristianismo en el mundo judeo-cristiano o en el Imperio Romano, como ustedes quieran decirlo, es un signo de la divinidad de ese hombre. Y ahí entonces aparece una verdad de fe. Pero fíjense que esa fe está asistida por la razón. No es una fe ciega. No es, esto es así porque yo te lo digo. Esto, Jesús es el Hijo de Dios, que es una verdad de fe, está de algún modo históricamente corroborada porque por los efectos que produjo en el Imperio Romano la prédica de estos primeros cristianos, que saben por otra parte que arrasó con el imperio, porque en el siglo IV Constantino, el emperador Constantino, establece al cristianismo como la religión del imperio. Esto es, como dice Mircea Eliade, un historiador de las religiones, ese oscuro judío, ¿no? Ese hombrecillo en un suburbio del imperio, al poco tiempo termina con el Imperio Romano, o sea, deja de ser el Imperio Romano, pasa a ser Roma. No sé si me explico. ¿Está claro la argumentación? Sí, profe. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la fe y la razón, porque la razón alumbra la fe y la fe ilumina a la razón. No hay una desconexión entre, no es una fe ciega, ¿no? Sino que es una afirmación de fe. Jesús es el Hijo de Dios, pero la razón puede ir en ayuda, o mejor dicho, la razón puede ir a la búsqueda de algún tipo de certezas acerca de esa afirmación. Y puede acceder a esa certeza a través de una argumentación o de más que una argumentación, una evidencia histórica. Insisto, ¿es pertinente pensar que la prédica cristiana significó una transformación radical en el mundo romano y que esa transformación es, a mi modesto entender, algo bueno? ¿No? Porque ahí nadie se pregunta, nadie dice. Las mujeres, o sea, los que lo dicen son, si lo dicen, no lo dicen, se lo callan, ¿no? Las mujeres son inferiores, a nadie se le ocurre explícitamente decir eso, ¿no? Porque está ampliamente demostrado que son mucho mejores que los hombres, en todo sentido, no, perdón, ¿no? Manifiesto feminista, no soy feminista, pero primero tienen el poder que los hombres no tienen, que es poder dar a luz. Eso nosotros no vamos a jamás. Y después está claro que el mundo gobernado por hombres no le va muy bien, ¿no? No nos va muy bien. Podríamos
como hizo Kant con la revolución copernicana. ¿Por qué no probamos de esta manera, ¿no? Pero no tampoco para que haya un imperio de las mujeres, sino para mostrar que si se les da las condiciones, las posibilidades, son tan buenas o mejores como los varones, ¿no? Está clarísimo eso. Bueno, en el Imperio Romano, decir las mujeres son iguales que los hombres era tan absurdo como decir los chimpancés son tan inteligentes como los varones, como los hombres. Y de pronto viene alguien que dice, no, somos todos iguales, ¿saben? Y eso no es una cosa que a mí se me ocurre, sino que parto de una evidencia, diríamos Jesús, que no es de este mundo, que no viene de este mundo, claramente, porque de este mundo nunca vendría esto de decir somos todos iguales, y menos que podría tener éxito. Esa es la cuestión. Y la otra cuestión, y con esto terminamos, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Es la cuestión del libre arbitrio y de la gracia. Sí, porque hay todo un problema ahí después con los protestantes, piensen que Lutero era un monje agustino, ¿no? Que termina diciendo Lutero que solo la fe salva, ¿no? Como que la razón hay que dejarla de lado, no es importante, y que la gracia es algo que Dios dispone desde su inescrutable inteligencia, algunos sí, algunos no. O sea que todo el tema de la gracia es un asunto a... Gracia es gratitud, ¿no? Es algo que se nos da gratuitamente. Como que pareciera, y esto es lo que es ambiguo, que la gracia no sería algo que se obtiene, sino es algo que se nos da, ¿no? Lo que sí es seguro es que la gracia, y ahí entra el asunto del libre albedrío, yo puedo o no aceptarla. Y ahí está la libertad. Soy libre de aceptar este mundo o aceptar la gracia. Entonces ahí no parecería que la gracia deja de ser algo que nos ha sido otorgado, sino que es una dádiva que nos ha sido otorgada a todos, pero que nosotros tenemos la posibilidad de elegirla o no. Ese sería el tema del libre arbitrio. Bueno, y después, si tienen tiempo y ganas, y si consiguen la edición, a ver si lo tengo acá, la edición de Losada de las Confesiones de San Agustín, que es un libro extraordinario, realmente es un libro maravilloso. Quizás resulta un poco cansador el tema de que Agustín está permanentemente agradeciéndole a Dios, a veces pone un poco como reiterativo, pero hay momentos de una clarividencia y de una profundidad, o sea, la concepción del tiempo de Agustín, ¿no? Él dice, todos sabemos lo que es el tiempo hasta que tenemos que definirlo, ¿no? Bueno, ¿qué es el tiempo? El tiempo es, y ahí nos quedamos. Ahora, mientras no nos lo preguntamos, uno cree saber qué es el tiempo, pero cuando lo tenemos que definir, ahí aparece algo como enigmático. Bien, hay una concepción sobre el tiempo realmente interesante en Agustín, y después, cuando hace una suerte de inmersión dentro de nuestra interioridad, ¿no? Que es lo que él llama la memoria. Hay un asunto que es los tres movimientos, ¿no? El movimiento, la extensión, la intención, no me acuerdo, son los movimientos. Primero es el motivo conductor, es la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces dice, el primer movimiento del alma, de aquel que no está como en un mundo, en el mundo de lo habitual, no le es confortable, sino que está en una búsqueda, y esa búsqueda tiene que ver con algo absoluto. Esto es un motivo claramente platónico. Recuerden que lo que mueve al hombre hacia lo bueno, hacia lo perfecto, es esta inadecuación del alma consigo misma. El alma se siente como que ha sido arrojada a un cuerpo, y ese cuerpo le provee de cosas que no la satisfacen. Entonces se encuentra en un estado de, como digo, inadecuación, no está
no está templada con el mundo. Y por eso es esta búsqueda ascendente que Platón describe magistralmente tanto en el banquete como en la caverna, como en el paradigma de la línea. Es el alma la que está bien en el mundo. Y por eso hay búsqueda. Bueno, en Agustín existe la misma tensión, pero en este caso es el interrogante es: ¿por qué no me satisface el mundo? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la felicidad? Entonces hace una suerte de tránsitos. Y el primer tránsito es hacia afuera, donde le pregunta a las cosas. ¿Qué cosas? A la naturaleza. En la naturaleza encontramos todo un compendio de belleza, armonía, simetría. Piensen en los animales, en las plantas, en las estaciones, en el cosmos. Hay todo un mundo absolutamente asombroso en lo que hace a su belleza, fecundidad, riqueza, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces dice Agustín que conversa con las cosas y las cosas le dicen: no, nosotros no somos, no provenimos de nosotros mismos, hemos sido creados. Entonces, si vos querés saber cuál es la causa última de esto que te asombra por su belleza y armonía, deberías buscar a preguntar por el creador, como diciendo dirección equivocada. Entonces la búsqueda se traslada a nuestra interioridad. Y en nuestra interioridad también buscamos en lo que él llama la memoria. Y le preguntamos a nuestro entendimiento: ¿dónde es que habríamos de encontrar al creador de todo esto? Y el entendimiento dice: no, porque nosotros también fuimos creados. Hasta que en un momento Agustín se topa con Dios, que no está afuera, sino que está dentro de nuestro. Y ese es el momento culminante en el que él, digamos, cambia el movimiento, ya no es ni es horizontal, ni es en profundidad, sino que es hacia arriba, la extensión, ¿no? O sea, los tres movimientos del alma. Bueno, distensio, intentio, extensio es la última. No etensio, extensio. Y con ese, por favor, tienen muchas faltas de ortografía, muchas faltas de ortografía. En la universidad no se pueden tener faltas de ortografía. No pueden poner ha ido la A sin H. No pueden poner así el pronombre de modo, el adverbio de modo así, con H, A, C, I, y sin acento. O sea, es un récord de falta de ortografía en una palabra. Y eso es, voy a decir una cosa absolutamente común, porque no leen. Las reglas ortográficas se meten no porque uno las aprenda, uno las aprenda, sino porque la lectura, hay una especie de trabajo íntimo de la memoria, y vieron cuando hay una palabra que no va, no se puede escribir de cualquier manera, ni se puede decir cualquier cosa. Hay algunos, hay algunos exámenes donde no hay coordinación entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, pero no quiero ahora, de verdad. Bien. Profe, una consulta. Sí. En relación a lo que dijo eso de la memoria, como que vuelve a Dios, porque decía que puede buscarlo porque en algún momento lo tiene, porque uno no busca lo que no conoce, decía algo así el texto. Sí. Y esa es la memoria Dei, lo que él llama memoria Dei, ese como pedacito de... no pedacito. Claro, pero ahí como lo que tenemos de Dios en nosotros, digamos, para él. Que Dios está en nosotros. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? Que nos hizo su imagen y semejanza. Por supuesto que la presencia de Dios dentro del espíritu humano dio lugar a que quemaran a muchas personas, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una tentación de panteísmo. Esto es, si yo soy Dios, porque Dios está en mí, no hay diferencia entre el creador y la criatura. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que matizar esa presencia de Dios en nosotros si no queremos terminar consumidos en la hoguera, ¿no? Como les ha pasado a muchas personas. O sea, la presencia... Eso puede ser que
que se puede hacer una analogía. A mí me sonó como cuando Platón decía que el alma había pasado como, venía de ese mundo trascendental y pasó por el No, río pero del olvido, no me sí, acuerdo ahora el nombre. no, porque Eh, el alma humana nace cuando nosotros nacemos. No sí, es sí, acá es como inmutable. más divino, Sí. más religioso, sí. Claro, el alma es inmutable, invulnerable, es inmortal, pero no en el Mm. caso del cristianismo. El cristianismo, el alma nace en nosotros, ¿sí? Y cuando, fíjense todas las elucubraciones teológicas que habrá tenido que ver con todo esto, exactamente como dice Carolina. No, Claudia. ¿Qué iba a decir? Que en estas cosas como son un poco perturbadoras, me olvidé. Dios Lo del está, alma, que en el claro, no, cristianismo el que alma... cuando en el juicio final, si ustedes escuchan el credo, dice creo en Dios Padre, todo eso dice la resurrección de los cuerpos, o sea, en el momento final vamos a resucitar en cuerpo y alma, no el alma, no es que el alma solita se va a desprender, no, como en las películas de Isabel Sarri, no es así, no. Supuestamente volveríamos, esto lo piensa Agustín, en cuerpo y alma, bajo nuestra mejor forma, supuestamente. Pero todo eso es cuestiones de devoción religiosa, que no es el asunto. Aquí lo que tenemos que centrarnos es en el asunto filosófico, ¿no? Que indudablemente está en Agustín, pero teñido de religiosidad. Tengan en cuenta también que Agustín es el gestor material de la fusión entre la fe judía y el pensamiento griego. Si bien él no sabía griego, no quería saber nada con digamos, la experiencia neoplatónica fue decisiva para él. Y piensan que todos los primeros siglos del cristianismo, toda la parte que corresponde a los padres de la iglesia, es una tarea de, digamos, fusión entre, o sea, tenemos la fe judaica y tenemos la intelectualidad griega, ¿no? La tarea de asimilar esas dos corrientes fue tarea de los padres de la iglesia y de San Agustín también, ¿no? Tengan en cuenta, por ejemplo, que Aristóteles regresa a Occidente en el siglo XIII y es primero San Alberto Magno y su discípulo Santo Tomás, los que devuelven, o mejor dicho, intenta una fusión entre la fe cristiana y el pensamiento aristotélico. ¿Por qué creen ustedes que Aristóteles lo llamaban el santo pagano? O sea, la iglesia lo llama así. Y otra cosa que quería decir, pero no, creo que nada más. Bueno, entonces tengamos en cuenta para nuestro trabajo práctico y para nuestro conocimiento de Agustín y para el segundo parcial, los temas principales. Son las conversiones, la relación entre la fe y la razón, la cuestión de la gracia y el libre arbitrio y el pecado original, ¿no? Son los temas que hemos tratado, sí. Yo voy a poner en la página el texto de Foucault sobre las conversiones, que aparte es muy interesante, muy interesante. Y creo que nada más. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, los que no recibieron la constancia, por si acaso me mandan el examen, ¿sí? Profe, Sí. Y perdón, una cosita más, perdón, seco. sí. Tengan en cuenta las observaciones que hice sobre el examen, en qué se equivocaron. Creo que muchas de las equivocaciones es porque no leyeron, digamos, con atención las preguntas, o mejor dicho, las consignas. Habiéndolas leído con atención, el examen sale solo, salía solo. Sí, Florencia. Después de la relación entre fe y razón, ¿qué otro tema había dicho? El tema del pecado original, asociado con la gracia, el tema de las conversiones. Ay, me olvidaba, los 3 movimientos del alma, eso que, lo último que dijimos. Esos son los 4 o 5 temas centrales en Agustín.
perfectamente, manden el mail con el examen, por favor, ¿sí? No me manden el mail diciendo no me llegó la nota. Mándenlo porque si no después me tengo que mandar un mail diciendo, bueno, pero no me llegó tu examen, ¿sí? Para ahorrar. Y una observación, creo que ya se los dije, pero que es una nota de color, es que el testimonio primero de que alguien leyese en voz baja es de San Agustín. Cuando ve a San Ambrosio fue el que lo bautizó, ¿no? De que leía en voz baja. ¿Se acuerdan esto que decíamos? La escritura antigua era en mayúsculas y carecía de signos de puntuación, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba asociada a la lectura en voz alta, quiero decir, ¿no? O sea, los libros eran escasos y caros, entonces la lectura era colectiva. El primer testimonio de que alguien lee en voz baja es de San Agustín viendo a San Ambrosio leyendo, ¿no? En silencio. Y otro elemento fundamental para comprender a Agustín es la mamá, ¿no? Santa Mónica, que como una madre persistente, terminó haciendo que su hijo era cristiana ella, ¿no? Pero Santa Mónica es un ejemplo de una persistencia feroz para con el hijo, ¿no? De un amor. Y cuando al final se convierte, la madre lo que hace es morirse. Ya he cumplido con mi misión aquí en la tierra, así que me voy. Y se va. Bueno, ¿alguna otra cosita? La bibliografía obligatoria de San Agustín es el texto de Lummermann. Para Kant pueden optar, yo no lo haría optar, le diría a los dos, ¿sí? El texto de Carpio y el texto de Caín. Y el texto mío sobre la ética kantiana. ¿Sí? Esos son los elementos. Aparte tienen la clase del año pasado, las clases del año pasado, y supongo que también está el PowerPoint con que se dio esa clase. Buenísimo, profesor, muchas gracias. ¿Algo más, Profesor, muchachos, muchachas? sí, le quería hacer una consulta. Sí, querido, sí. Sí, en cuanto a un trabajo, me ha faltado entregar el cuarto trabajo y me ha dicho que se lo mande, pero no tuve una respuesta. Quería consultarle Bueno, si le llegó. escúchenme, lo de los ¿Cómo? trabajos vieron que no fui otro, pero sí para el segundo parcial, si no entregaron todos los trabajos, no pueden dar el segundo parcial, ¿eh? Sí, pero yo se lo entregué antes de entregar antes Y de hacer el parcial, por eso le consulto si le llegó o algo, ¿lo porque no tuve hiciste una el respuesta. parcial? ¿Sí o no? Sí, lo Bueno, hice y lo... bueno, entonces seguramente, sí, si no lo entregaste, no te hubiese tomado, ¿sí? Ah, está bien, listo entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí, dime. Gracias, gracias. Sí, ¿qué me quieren decir con esto? No sé, alguien compartió pantalla el examen. Bueno, ¿nos vamos? Hasta no, el martes que viene no tenemos clases. Feliz Día de la Patria, entonces, el 25 de mayo. ¿No? Bueno, ahora la grabamos y la subimos a la página, ¿sí?